Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com para comentar las noticias de ciencia más interesantes de la semana. Con Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Comenzamos un nuevo año, 2015, y seguimos divulgando la ciencia. Jorge, feliz año. Hola, feliz año y buena ciencia. Y buena ciencia. Pero feliz año, Ángel, y feliz año a todos los oyentes. Eso es, feliz año a todo el que nos escucha. Y ya saben, además, todo el que nos escucha, que tienen acceso a una nueva aplicación que tenemos, a una nueva app que nos permite, por lo menos permite a los usuarios de Android por ahora, escuchar todos los podcasts de cienciaes.com. Entre ellos, Ciencia Fresca. Muy bien, esperemos que la utilicen y que disfruten con ella. Pues vamos a empezar. Venga, nos ponemos inmediatamente en marcha. El año ha empezado y nosotros empezamos con él. ¿Cuáles son las noticias? Pues como siempre comenzamos con 3 noticias. Yo voy a contar 2 de ellas. Y una de las noticias que me ha llamado la atención esta semana es el descubrimiento de una función nueva para las células que yo creo que son quizás las menos apreciadas del organismo, ¿no? Que son los adipocitos. Que, como sabemos, son los que están encargados de almacenar la grasa en forma de grasa, el exceso de calorías que ingerimos en la dieta. Particularmente ahora estas fiestas navideñas, sí. Seguramente hemos comido muchos más de la cuenta y hemos incrementado nuestro número de adipocitos. Hay una dura batalla contra estas células, como digo yo, en los países desarrollados, sobre todo, son las células que queremos mantener bajo control. Bueno, pues en algunos casos, o no en algunos casos, sino en todos los casos, al menos una parte de estos adipocitos ejercen una función bastante importante. Se acaba de descubrir, es un artículo en la revista Science, y vamos a contar luego de qué función se trata y cómo la llevan a cabo los adipocitos. Muy bien. Y la otra noticia de la que voy a hablar es un descubrimiento que a mí siempre me llama la atención. Este tipo de descubrimientos tan raros que se producen de vez en cuando se invalida un dogma tenido, por cierto, de la ciencia, o de una rama de la ciencia. En este caso es un dogma de la biología molecular que mantiene que las proteínas se sintetizan siempre siguiendo las instrucciones del ARN mensajero. Un ácido nucleico que lleva, digamos, la información genética almacenada en el ADN, entonces pasa a la ARN, y este ARN en los ribosomas es utilizado para sintetizar las proteínas. Bueno, pues este conocimiento, este dogma, se ha revelado falso, al menos en algunos casos. Y también vamos a contar cómo ha sido este descubrimiento que indica que no siempre las proteínas o los aminoácidos, mejor dicho, se producen siguiendo las instrucciones del ARN mensajero. Ajá. Así que de eso voy a hablar yo. Muy bien. Pues... Y tú seguramente nos vas a llevar de nuevo al espacio. A mí me hace gracia esto porque, claro, cuando uno dice, bueno, Jorge siempre habla de biología y Ángel habla de física. Es que en realidad cuando miramos las noticias que hay... Hombre, hay tecnología y hay otras cosas, pero es que la mayoría de los artículos científicos en las revistas Nature o Science o PNAS o las más importantes suelen ser de biomedicina, hay una gran cantidad, y luego también de cosas de astronomía y hay bastante menos de otras cosas, ¿no? Sí, pero de todas formas lo intentamos, o sea que claro. También hablamos de materiales, también hablamos de otras aplicaciones y también de biología, no en el sentido que tú lo estás desarrollando, por ejemplo, hoy, pero sí hablamos de comportamiento animal y hablamos de otros temas. Hacemos lo que podemos por diversificar realmente. Pero... Sí, pero lo que quiero decir es que reflejamos un poco lo que es la tendencia general del mundo científico, de las publicaciones científicas, digamos, de la distribución de las publicaciones científicas. Sí, porque es un problema de divulgación de las investigaciones. Claro. Investigaciones hay muchísimas, pero muy especializadas. Son difíciles de comprender, o sea, tengo que reconocerlo, y hace falta comprenderlas además para poderlas explicar bien. Claro, pero lo que quiero decir es que a pesar de que hay muchísimas publicaciones de materiales, hay bastantes menos que las publicaciones de biomedicina o de ciencias biomédicas en general, porque hay una gran cantidad de investigación en eso. Lógicamente es importante esa investigación porque obviamente tiene implicaciones para nuestra salud y hay mucho interés en hacer ese tipo de investigaciones.
Y también hay Entonces, bueno, menos divulgación, o sea, se divulgan menos. y también hay menos divulgación, O sea, sí. bueno, bien, pues saltemos entonces a la noticia que voy a desarrollar y voy a hablar de un telescopio, pero es un telescopio espacial. Bueno, todo el mundo se ha visto sorprendido con las imágenes magníficas que ha conseguido el telescopio espacial Hubble durante todos estos años que lleva en operación. Existen telescopios que de alguna manera están proyectados para el futuro, no ya para sustituirlo, o sea, quiere decir, no para hacer exactamente lo mismo que hace el Hubble, pero sí para, de alguna manera, dar un paso más en lo que es la astronomía espacial, es decir, el estudio del universo desde instrumentos colocados en el espacio. Y en este sentido se está desarrollando, y digo se está desarrollando porque todavía le quedan algunos años hasta que se lance, pero creo que es muy importante saber qué se está haciendo, un instrumento magnífico que se llama James Webb Space Telescope. Es un telescopio en el que participan la NASA, la ESA y la Agencia Canadiense del Espacio, en el que se trata de lanzar al espacio un telescopio que tiene un espejo de nada menos de 6,5 metros de diámetro. Bueno. Es un espejo inventado. Y eso cabe en un cohete, cabe en Eso abierto no cabe en un cohete, pero además lleva... O sea, que habrá que ensamblarlo después. Claro. Entonces, uno de los retos precisamente es meterlo en un cohete y lanzarlo hacia allí. Pero bueno, de eso ya hablaremos sí. cuando Bueno, pues muy interesante, la verdad que fascinante lo que la tecnología nos anima a hacer, ¿no? A nivel me refiero como especie humana, como actividad científica, generar esos instrumentos tan fantásticos y con esta valentía de mandarlos al espacio y, bueno, en fin... Y sobre realmente todo, es un impulso para la exploración científica. Claro, sobre todo es eso, los retos que hay que superar abren un montón de campos de investigación, de desarrollo, de tecnología, que luego nosotros somos los últimos beneficiarios, pero beneficiarios al fin y al cabo. Sí, definitivamente. Si no fuera por la ciencia y la tecnología, este programa no estaría siendo emitido, por ejemplo. ni escuchado. Exactamente, ni escuchado. Bueno, pues comencemos con la primera. Venga, adelante. Muy bien, pues comenzamos con la primera que, como comentaba antes, tiene que ver con una nueva función de los adipocitos, que son las células, en principio, encargadas de almacenar la grasa que ingerimos en la dieta en exceso. Las calorías que ingerimos en exceso son convertidas en grasa, que se almacenan en el adipocito. Es cierto que hay varios tipos de adipocitos. Por ejemplo, los adipocitos marrones, que están ahora bastante de moda, en lugar de almacenar las grasas, las queman para producir calor. Y de hecho son muy importantes durante la vida temprana de los animales, porque necesitan, esos animales pequeños pierden mucho calor por la superficie de su cuerpo y necesitan generar calor para mantener la temperatura corporal, y los adipocitos marrones la ejercen. Bueno, en este caso estamos hablando de lo que se llaman los adipocitos blancos, que son los que almacenan la grasa, y en particular los adipocitos que están en la piel, porque tenemos bastante grasa en la piel, tenemos la grasa subcutánea, que es muy importante a la hora de dar forma a nuestro cuerpo y a nuestras facciones, etcétera. De hecho, si hay enfermedades se llaman lipodistrofías, que generan una mala distribución de esa grasa por la piel y producen deformidades importantes en facciones y cuerpo y demás. Con lo cual, hay adipocitos en la piel y es importante que ahí estén. Esos adipocitos son los que tienen almacenados esos turrones, en parte los polvorones, claro, y parte de lo que nos hemos estado comiendo estos esos días, turrones, ¿no? Y mazapanes y demás, y han acabado en parte en esos adipocitos. Y eso es bueno que lo sepamos y que reflexionemos sobre ese tema, ¿no? Pero bueno, ahí están en la piel, y la piel es, claro, el principal órgano defensivo de nuestro cuerpo, es la barrera principal. O sea, si hablamos de un órgano defensivo por antonomasia, digámoslo así, el más importante es la piel. Y de hecho es un problema, por ejemplo, en los quemados, la gente que se quema tiene la piel dañada. Si dañamos un porcentaje importante de la piel, el problema es que perdemos las defensas. Perdemos una gran cantidad de defensas y perdemos la barrera por la cual se impide que los microorganismos nos ataquen, ¿no? Entonces, en condiciones normales no puede ser penetrada, pero claro, si se rompe, como digo, quemaduras, heridas, se destruye la barrera y entonces podemos tener infecciones. Claro. En el caso de que ya hemos hablado otras veces en el programa, si esto sucede, hay una serie de células que están ya en la piel, preparadas por si se rompe la barrera para atacar a los invasores que van a entrar por allí. Pueden ser fagocitos, linfocitos, células centinela, son células dendríticas que se llaman, que tienen la misión de detectar al enemigo y de dar la alarma, ir a un ganglio linfático e iniciar un proceso de respuesta inmunitaria. Y también están los adipocitos, claro. Esos adipocitos estaban allí, no se habían investigado y, bueno, lo que han dicho ha sido, vamos a ver si estos adipocitos producen alguna función, tienen alguna función también defensora
y por esa razón están en la piel. O sea, no solo hacen de barrera, digamos, Claro, para que no penetren, exacto. sino que además tengan alguna actividad contra Sí, las por infecciones. ejemplo, no sé, podrían dar energía, podrían liberar la grasa para que los linfocitos y los fagocitos tuvieran energía para moverse, Ya. porque, por ejemplo, los fagocitos, bueno, hay películas por ahí por internet muy interesantes, como un fagocito persigue a la bacteria que se va yendo, ¿no? Y como la va persiguiendo realmente hasta que la captura. Claro, eso requiere energía para la célula tiene que moverse detrás de la bacteria, Claro. y esa energía tiene que provenir de alguna parte. Podría ser una función, una hipótesis, podría ser que los fagocitos, pues esa energía la consiguieran de los adipocitos de la piel que fuera movilizada, esa grasa fuera movilizada de alguna manera allí, ¿no? Ujú. Bueno, en cualquier caso, lo que se sabe también de las células de la piel, y no solamente de las células del sistema inmune, sino de los propios fibroblastos de la piel y queratinocitos, o sea, los que producen realmente la piel, pues que son capaces de producir péptidos antibacterianos. Estos péptidos son pequeñas proteínas, tienen unos pocos aminoácidos, luego hablaremos otra vez de los aminoácidos, y funcionan como antibióticos. Son unas sustancias que cuando son incorporadas por las bacterias o entran en contacto con las bacterias, por ejemplo, les pueden hacer un poro en la pared bacteriana. Si les hacen un poro, por ese poro puede entrar agua del exterior, la bacteria se hincha, se rompe y se muere. Ajá. O son péptidos que pueden atacar a la síntesis del ADN bacteriano. La bacteria no puede sintetizar ADN, no puede reproducirse, Ya, con lo cual no puede crecer, ¿no? claro. Entonces, de los adipocitos se sabía ya anteriormente que sí que podían participar en la defensa, porque producían una proteína, una hormona del sistema inmune que se llama la interleucina 6. Hay muchas de estas interleucinas, la que producen los adipocitos era la 6, y esta hormona lo que hacía era facilitar la producción de una proteína que captura el hierro. Lo Ajá, quita el hierro sí. del medio extracelular y las bacterias no tienen hierro Ujú. y no pueden crecer. De esto hemos De hablado eso has ya en hablado un ya, programa sí. anterior, hace 2 o 3 programas. Sí, sí. Hablamos de la lucha que hay entre las bacterias y el sistema inmune por capturar los recursos de hierro. Y bueno, pues aquí de nuevo tenemos que los adipocitos participan en esta lucha para evitar que las bacterias capten hierro. Ya. Pero debido a este hallazgo, los investigadores se dijeron que tal vez los adipocitos tenían un papel más importante aún en la lucha de las infecciones o contra las infecciones. Y lo que hacen es estudiar este papel en ratones de laboratorio, como siempre. Claro. Utilizan una bacteria muy perniciosa, muy mala, porque es muy resistente a los antibióticos, que se llama el Staphylococcus aureus. Es una bacteria resistente a muchísimos antibióticos, a muchos. Y está causando bastantes infecciones y problemas en hospitales y demás, ¿no? Entonces, lo que hacen es infectar a estos animales con la bacteria mediante inyección ya directamente en la dermis del animal y analizar qué sucede con los adipocitos. Y entonces vieron que efectivamente cuando inyectan las bacterias, pues llegan células del sistema inmune para luchar contra la infección. Pero al mismo tiempo hay una proliferación de adipocitos. O sea, Ajá. la piel se inflama, pero es que además también se inflama porque los adipocitos allí crecen. Hay más. Ajá. O sea que se reproducen Se cuando llega la reproducen. infección. Efectivamente, la Ajá. infección induce que las células de la piel, algunas células que estén ahí, o lleguen de otro sitio y se convierten en adipocitos, Ujú. o células que no eran adipocitos antes, ahora se convierten en adipocitos. ¿Y eso qué es? ¿Una reserva, digamos, suplementaria de energía o algo parecido? Bueno, no tiene nada que ver con la energía. ¿No? Aparentemente no tiene nada que ver con la energía, sino tiene que ver con la capacidad, que es lo que han decidido investigar los investigadores de este trabajo, que es un trabajo que han publicado en la revista Science, y son investigadores de la universidad, creo que es la Universidad de California. Bueno, lo que hacen es analizar si, del mismo modo que las células de la piel, de otras células de la piel, son capaces de producir péptidos antibacterianos, los adipocitos que se generan allí, es decir, que se reproducen en respuesta a esta infección, también son capaces de generar o no péptidos antibacterianos. Ajá. Y encuentran que sí que son capaces. De hecho, producen un péptido que se llama, tiene un nombre raro como todos estos péptidos y estos nombres científicos, ¿qué le vamos a hacer? Se llama catelicidina, este péptido. Ajá. Y lo que vieron los investigadores es que los adipocitos de la piel, en respuesta a la infección, producen este péptido. Sí. Y cuando utilizaron ratones a los cuales les habían quitado el gen de la catelicidina y por tanto no podían producir esta sustancia antimicrobiana, los adipocitos de estos ratones no podían proteger de la infección.
O sea que inmediatamente la infección se extendía y fallaba el sistema. Claro, fallaba, o sea, no protegía, no era tan eficaz. El resto de las células podía luchar, pero Sí. les fallaba, digamos, este papel protector de estos adipocitos de la piel que producen estos péptidos antibacterianos. Ajá. Entonces, claro, uno dice, los investigadores no paran aquí, y dice, bueno, ¿y qué pasa en el caso de la obesidad? La gente que es obesa tiene más adipocitos, Claro. tendrá menos infecciones. Ujú. Pues esto también lo estudian y resulta que no. Por alguna razón que queda abierta la investigación, la obesidad o las personas obesas, de hecho los animales obesos al menos, son más susceptibles a las infecciones y no menos. Vaya, pues no Y tiene ni pies ni cabeza. sí, no, sí puede tener pies y cabeza, A ver, porque el tema es que pensamos que los adipocitos son todos iguales. Ya he dicho yo antes que no, que había varios tipos, ya. y bien pudiera ser que los adipocitos de la piel pues fueran diferentes de otros. O sea que en Y lugar entonces, de... pues al ser obeso, Sí. se generan más adipocitos del tipo que almacena grasa, pero que no sirve de protector, no tiene función protectora, y se generan menos adipocitos de los que sí que tienen función protectora. Esto podría ser una hipótesis de investigar, no lo sabemos. Pero bueno, en cualquier caso, lo que parece indicar estas investigaciones es, primero, un papel nuevo de los adipocitos, al menos de la piel, como células protectoras. Es un papel importante. Sí. Y segundo, que la obesidad, es decir, salirnos del peso adecuado, el término medio, como siempre, no necesariamente en este caso es beneficioso, tampoco en este caso es beneficioso. Y bueno, pues ahí queda este estudio, como digo, publicado en la revista Science, esta misma semana. O sea que la verdad es que el sistema de defensa se complica, ¿no? O sea, se van añadiendo conocimientos, pero siempre aparecen nuevos que nos hacen pensar o repensar lo que ya se sabe. Así es, así es. El tema de la inmunidad es fantástico. Bueno, es un tema que está siendo investigado mucho, por eso hay tantas noticias de inmunología y de inmunidad, porque tiene que ver, por ejemplo, con el cáncer. La inmunoterapia contra el cáncer está teniendo un auge bastante importante en investigación y efectivamente conocer cómo funciona todo este sistema pues nos permitirá desarrollar mejores vacunas. Por ejemplo, imaginemos que hacemos una vacuna, pero la vacuna no estimula estos adipocitos. A lo mejor si no los estimula no se van a producir péptidos antibacterianos adecuadamente y la vacuna no va a funcionar bien. Claro. Normalmente las vacunas no generan ese tipo de cosas, ¿no? Lo que generan son los anticuerpos o estimulan a las células, a los linfocitos T, pero bien podría ser que este nuevo conocimiento me permitiera generar vacunas más eficaces o me permitiera utilizar este tipo de péptidos como herramienta antibiótica. Es decir, generar estos mismos péptidos en el laboratorio, en una compañía farmacéutica, y esto puede servirnos de antibiótico también para luchar contra estas infecciones. Así que todo este conocimiento pues tiene su utilidad, igual que lo va a tener seguro el conocimiento del que no vas a hablar tú, que parece que va a ser un telescopio para hablar del universo, para conocer el universo, pero sin duda que las tecnologías que se van a desarrollar pues va a tener bastante importancia después en la vida de cada uno, ¿no? Diaria de cada uno. Sí, es lo que decíamos, ¿no? Hay que investigar y luego los resultados ya veremos por dónde nos llevan a la hora de encontrar aplicaciones o a la hora de encontrar, pues, otros nuevos conocimientos o nuevas puertas que nos lleven a más conocimiento, ¿no? Es la pescadilla que se muerde la cola. Bueno, pues vamos a saltar a otro campo de la ciencia. En este caso, pues aquí entra la ciencia, la tecnología, entran muchísimas cosas, porque lanzar un telescopio, hacer un telescopio ya es un reto, hacer un telescopio grande es un reto muy importante porque intervienen muchos factores, pero además lanzarlo al espacio y hacer que funcione más que como un reloj, porque en este caso estamos hablando de un telescopio espacial que, como decía al principio, tiene un espejo del orden de 6,5 metros de diámetro. Es un espejo cementado, realmente bueno, eso es lo que te iba a preguntar, son que 18, no será un espejo de una sola pieza. Exacto, ¿no? son 18 piezas hexagonales que se acoplan como un panal de abeja y se despliegan en el espacio, que eso es muy bonito visto así, pero conseguir que eso funcione como un único espejo, pues es un reto muy importante. De hecho, los grandes telescopios que se están construyendo, ahí tenemos el Gran Telescopio de Canarias, están hechos con espejos segmentados, porque un único espejo de dimensiones inmensas, en el caso del Gran Telescopio de Canarias estamos hablando de 10,5 metros de diámetro, es inmenso. Un único espejo pues tendría una serie de deformaciones, cualquier cambio de temperatura produciría unas dilataciones, sería casi inmanejable, ¿no?
O sea, para Claro, esas y daría muy dimensiones. poca resolución de imagen, quizás, ¿no? Mucha distorsión de la imagen por Claro, esas deformaciones. claro, tiene que tener tal perfección la óptica que conseguir esa perfección y mantenerla cuando varía el ambiente, aunque sea lo más mínimo, pues en una única pieza es muy difícil. Sin embargo, Claro. en un espejo segmentado siempre se pueden, digamos, manipular o controlar los espejos individuales, aunque luego Claro. ahí Y juega. compensar por esas deformaciones o Claro, esas pero juega variaciones. un papel muy importante, por supuesto, la informática que hay detrás, ¿no? O sea, Claro, los claro. ordenadores son los que controlan de alguna manera que esa superficie esté en estado óptimo para recoger la luz y que no haya distorsiones. Pero Claro. claro, estamos hablando de construir un espejo notable, 6,5 metros es muy grande, aunque no llegue a ser tan grande como el que hemos mencionado, el Gran Telescopio de Canarias, pero es que hay que mandarlo al espacio. Y para empezar, como decíamos al principio, para empezar no cabe en el lanzador. Se va a utilizar Ya. un lanzador, un Ariane 5, que, aunque es un lanzador grande, no tiene espacio para poner un instrumento de este calibre. Voy a describir primero el Pero telescopio, bueno, cómo de alguna será, manera ¿no? tendrán que diseñar el telescopio de manera que quepa en el lanzador, Claro, porque claro. obviamente algo tendrán que inventarse, ¿no? O sea, es Sí, decir, obviamente el telescopio tendrá que tener unas características mínimas, porque si no, no merece la pena a lo mejor que ser lanzado al espacio, luego tiene que tener esos 6,5 metros, pero algo tendrán que hacer para que quepa, porque si no... bueno, esto se hace con cualquier cosa que se lanza al espacio, ¿eh? O sea, realmente parece, bueno, se utiliza un lanzador. No se utiliza un lanzador. Todo tiene que ir perfectamente acoplado, de tal manera que cada Claro. lanzamiento es único. Ya, 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 ya. No se está utilizando, no es como el autobús que pasa por la puerta de Ya, ya, casa ya. que coge cada persona y da igual que entren 10 o 15, el autobús no cambia. No, aquí el autobús cambia cada vez que se lanza, porque hay que Ya, 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 acoplarlo ya. todo. No, es muy Todo se tiene. interesante. Yo eso no lo sabía. Desconocía que efectivamente había que adecuar cada lanzador a lo que se lanza. Sí, Claro. sí, sí, claro. Y Tiene mucho además, sentido. Bien efectivamente, mirado. hombre, tiene un espacio y de ese espacio no nos podemos Claro. salir, por lo tanto tenemos que diseñar. ¿Cómo diseñamos esto? Vamos a ver, cuando este telescopio que se va a lanzar al espacio llega a su lugar de operación, y ahora diremos dónde está ese lugar de operación, tiene que desplegar el espejo, que como he dicho tiene 6,5 metros de diámetro, Sí. pero lo tiene que desplegar porque no cabe en la bodega del lanzador. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer ese espejo plegable. Como está hecho por segmentos, lo que se hace es que se pliega una parte de él, como si fueran las puertas de un armarito, ¿no? De un armario que Claro. tenemos Sí, dentro sí, de la sí. cocina, las dos puertas, y luego cuando llega al espacio se tiene que abrir. Se tiene que abrir y tiene que abrirse toda la óptica que acompaña al espejo. Si nosotros Claro. miramos a un telescopio tiene un espejo primario, pero luego hay un espejo secundario que es donde se concentra la luz que recoge el Sí. espejo, y Ujú. ese espejo secundario está separado, es decir, está sujeto Sí, a una distancia a focal, una supongo. distancia focal, entonces está sujeto por unas varillas. Normalmente, si quitamos lo que es el cilindro que recubre a un telescopio, nos encontramos básicamente eso. O sea, ahí tienes un espejo secundario y ese espejo secundario tiene que estar a una determinada distancia del espejo principal para que Claro. funcione la óptica, es decir, para que concentre bien la luz. Entonces, eso también se tiene que desplegar. Pero luego ocurren más cosas. Es este telescopio, que se llama James Webb Space Telescope. James Webb es el nombre que tenía un administrador de la NASA que Ajá. fue el artífice de las misiones Apolo en los años Ya, ya, ya. O sea, es 60. el nombre en honor Entonces suyo. Claro. es una forma de reconocer el trabajo de esta persona que O por sea, lo en este visto caso es web, pero con dos Bs, no tiene nada que ver es con Internet, con la web de exactamente, es Internet, ¿no? WEBB. Y parece ser que esta persona lo que tuvo es una visión muy importante de futuro, porque aunque era un administrador, supo que había que involucrar en este tipo de proyectos a las universidades, a las empresas, es decir, involucrar a todo un sector, digamos, de la sociedad encaminado a facilitar toda la tecnología que hacía falta para ese proyecto, que no era simplemente una guerra de potencias para ver quién llegaba Ya, ya, primero ya. a la Luna, sino que había muchísimo más y que había que crear esa infraestructura y que le ha dado un resultado magnífico a Estados Unidos, ¿no? Así que a eso se debe Sí, bueno, el y nombre al mundo, porque la verdad y es que al el mundo. conocimiento científico al final no tiene fronteras. No, y desde luego lo que ha avanzado el mundo gracias a aquella locura Claro. es muy difícil de valorar. Bien, pues este telescopio, que como digo, tiene ese espejo, pero necesita además operar en unas condiciones muy especiales. ¿Qué quiere decir? Pues vamos a ver. Si nosotros tenemos el telescopio espacial Hubble, es un telescopio que llaman óptico.
tiene un espejo de 2,5 metros aproximadamente, es una única pieza. Ese espejo recoge fundamentalmente luz visible, es decir, la luz que ven nuestros ojos. Sabemos que la luz son ondas electromagnéticas, las ondas como tales se pueden dividir por frecuencias. Hay un rango de frecuencias que nosotros vemos, que es el visible, que nosotros lo vemos en forma de colores, que va del rojo al violeta, pero hay luego un rango mayor que no vemos, que es el que está más allá del violeta, que es el ultravioleta, y otro que tampoco vemos y que está por debajo del rojo, que es el infrarrojo. Así Bien, es. pues lógicamente el Hubble está ahí, ha dado un resultado magnífico, nos ha dado unas imágenes maravillosas del universo, porque al no tener atmósfera por medio, puede recoger la luz con una nitidez que le cuesta mucho trabajo recoger, que también lo hacen los grandes telescopios de Tierra, pero también necesita un sustituto, porque lleva ya bastantes años en operación y realmente tiene, digamos, los días contados, ¿no? ¿Qué es lo que se puede diseñar? Un telescopio más grande, como hemos dicho en este caso, pero además que no haga exactamente lo mismo. Es decir, que no mire las frecuencias en el rango óptico o el ultravioleta como el Hubble, sino que vaya más lejos, es decir, mire aquellas frecuencias de luz que el Hubble no cubre para ir teniendo una imagen más completa del universo. En este caso, es decir, completar un poco la información del Hubble. Exacto, del Hubble y de otra frecuencia de la radiación electromagnética. De Hubble y de otros telescopios que se ha lanzado. Entonces, este va a cubrir concretamente el infrarrojo cercano, es decir, las frecuencias que están por debajo del rojo que no vemos, incluso se va a solapar algo y se va a poder observar también en rojo y hasta el amarillo, podríamos decirlo. Si vamos analizando frecuencias con colores del arco iris, a medida que vamos subiendo frecuencias más altas, pues nos vamos acercando al azul, ¿no? Bueno, pues para esto... Y claro, esto es importante porque sirve para observar objetos que son objetos, digamos, calientes, pero no demasiado calientes. Claro. Sabemos que cuanto más caliente está un objeto, la luz que da, la frecuencia que emite de luz es más alta. Es decir, un hierro lo ponemos al rojo, al principio se pone al rojo, está dando frecuencias más bajas, a medida que se va calentando va cogiendo un más color más blanco, hasta que acaba emitiendo en blanco si lo calentamos demasiado, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un rango de frecuencias que emiten cuerpos que están calientes, pero no tantos como las estrellas, por lo tanto podemos ver más. Pero no solo podemos ver más, sino que podemos ver más allá. Más allá, ¿por qué? Pues porque cuanto más lejos miramos, estamos viendo, primero, más atrás en el tiempo, y luego estamos viendo pues unas estructuras que, como ocurrieron hace mucho más tiempo, nos llegan enrojecidas. Es decir, la luz va tendiendo a ser roja y por lo tanto podemos observar el universo en momentos más cercanos al origen, al famoso Big Bang. Por lo tanto, eso es lo que permite este telescopio. Pero claro, ocurre que para ver ese infrarrojo necesitamos un telescopio que funcione a una temperatura bajísima. ¿Por qué? Pues porque a temperatura ambiente nuestros cuerpos, por ejemplo, están emitiendo luz infrarroja. Esa es la base de estos prismáticos que se permiten ver por la noche, ¿no? Exacto. Que va detectando el infrarrojo que es emitido por el calor del cuerpo, efectivamente. Pues claro, si nosotros tenemos ahora un instrumento que se calienta por el sol, porque está en el espacio, y al calentarse coge temperatura... ¿Cómo se va a evitar que se caliente por el sol? Pues ahí es donde viene la cuestión. Porque además va a estar en un punto fijo, va a estar, me imagino, en un sitio del espacio concreto, o cómo lo va a estar en órbita la Tierra, o cómo va a estar el telescopio. Vale, pues a eso vamos. Primero, necesitamos entonces protegerlo del sol, para lo que necesita un parasol. Un parasol que es una superficie que va acoplada al telescopio y que en este caso tiene las dimensiones de una cancha de tenis, para hacernos una idea. No voy a hablar de metros. O sea, el telescopio estaría como encima del parasol, o depositado en ese parasol, sería una cancha de tenis. Sí, o sea, no encima, sino acoplado a él, de manera que ese parasol estaría mirando hacia el sol y por lo tanto produciendo una sombra continua sobre ese telescopio, para que esa temperatura que provoca el sol por el hecho de incidir las radiaciones solares, pues no caliente el telescopio por encima de una determinada temperatura, que son apenas 40 grados Kelvin. Esos son del orden de 230 grados centígrados bajo cero.
que es la temperatura a la que tiene que funcionar. Así que... Sí, bueno, esto es más bajo que el nitrógeno líquido. Sí, lo sí, digo sí, porque sí, a veces se hay... emplea el nitrógeno líquido en investigación o en otros temas, que es solamente menos 195 grados, así Sí, que es bastante más bajo aún. El nitrógeno estaría casi sólido, yo creo. sí, sí, de hecho se Tremendo. utiliza helio líquido para bajar a esas temperaturas. O sea Sí, que, sí, sí, sí. bien, pues, ¿qué quiere decir? Que tenemos que meter en ese lanzador del que hablábamos al principio ahora una superficie que cuando se despliegue pues tenga las dimensiones de una cancha de tenis. Lógicamente, ahí lo que se emplea pues también es otra tecnología de plegado que en el momento de lanzar el telescopio, cuando llegue a su lugar de operación, se tendrá que abrir y proteger el telescopio. Y ahora vamos a ir a dónde lo colocamos. Pero, por otra parte, perdona, por otra parte también tendrá que recibir energía. Me imagino que necesitará energía para funcionar esto, ¿no? Por supuesto, para eso. Y necesitará algunos paneles solares o algo que no tendrán que estar en el parasol, tendrán que estar en otro sitio. Sí, sí, están en el parasol, pero en el lado opuesto al telescopio. En el lado opuesto, es decir, claro, donde da la luz. Efectivamente. Donde Sí, da la muy luz. bien, sí. Entonces, ya tenemos más o menos descrito cómo es el aspecto de ese gran telescopio, ¿no? Ahora, ¿dónde lo colocamos? Pues tiene que estar en un lugar donde pues no afecte mucho el cambio de temperatura, es decir, ¿qué ocurre con el Hubble? El Hubble está girando alrededor de la Tierra pues a una órbita que está alrededor de los 570 kilómetros de altitud, ¿no? De altura. Pues unas veces pasa por la sombra de la Tierra y entonces la temperatura cambia y luego otras veces le da el sol, con lo que la temperatura vuelve a cambiar. Todo eso es contraproducente cuando se está intentando observar el universo en infrarrojo. Así que lo mejor es colocarlo en un lugar donde no existan sombras, o sea, donde no existe cambio brusco de temperatura, sino que sea estable. Y ese lugar es uno de esos lugares, porque hay varios, es uno de los puntos Lagrange. Lagrange es... que fue un astrónomo francés, creo, es ¿no? un matemático... Bueno, realmente nació en Turín, ¿eh? Nació en Italia. Se dice siempre que Lagrange era francés. Sus padres eran franceses y eran de la alta sociedad francesa, pero estaban en Turín. Y de hecho, ahí fue donde, según una biografía que leí una vez, a los 17 años fue cuando le dio por las matemáticas y luego fue uno de los matemáticos más grandes de la historia, ¿no? Sí. Pero en principio él era de origen italiano porque nació allí, aunque de padre francés, y luego sí fue pasando a medida que fue ganando fama, porque era un magnífico matemático, por supuesto, el mejor de su tiempo, o uno de los mejores de su tiempo, porque también estaba Euler y había otros cuantos. Fue el siglo XVIII, la verdad, fue muy interesante. Menos mal que había más matemáticos. No, pero muchos buenos matemáticos, ¿no? Es que siempre hay buenos matemáticos, ¿no? Pero en ese siglo se descubrieron un montón de cosas muy importantes. Bueno, pues este Lagrange lo que hizo fue abordar un problema que es clásico en física, que es el problema de los tres cuerpos, ¿no? Es decir, cómo se influencian gravitacionalmente tres cuerpos y qué ocurre con algo que nosotros pongamos por ahí, ¿no? ¿Qué ocurre alrededor? A nivel de las fuerzas a nivel de las fuerzas que actúan sobre ese algo. Entonces, Lagrange descubrió que hay 5 puntos en el espacio en el que las fuerzas se equilibran y se llaman puntos. Ahí digamos que no habría gravedad en esos puntos. Digamos que como la atracción está equilibrada, quiere decir que la resultante es cero o casi cero. Es decir, no existe un tirón por uno de los cuales. No gana uno en particular. No gana ninguno de los cuerpos. No gana ninguno de ellos. Entonces existen 5 puntos, que son los 5 puntos de Lagrange, y de esos 5, uno está situado, si nosotros trazamos una línea recta, cogemos el Sol, ponemos la Tierra, ponemos la Luna, y a continuación vendría el punto Lagrange 2, que es donde vamos a situar este telescopio. Ese punto Lagrange no quiere decir que nosotros pongamos ahí el telescopio se quede quietecito. Se puede conseguir que el telescopio orbite alrededor de ese punto, ¿no? Es decir, no es... O sea, que el punto sería como un objeto alrededor del cual orbitaría el telescopio. Exacto, como si fuera un objeto virtual, porque ahí no hay nada, pero sí, debido a la atracción de los otros cuerpos, podemos colocar un telescopio que orbite alrededor de este punto. Y de hecho, se le asigna una órbita del orden de 800.000 kilómetros de diámetro. Este punto está situado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en esa línea que decíamos Sol, Tierra, Luna, y estaría el punto Lagrange 2, en ese, o sea, a 1,5 millones de kilómetros, es como 5 veces más que la distancia de la Tierra a la Luna. La distancia de la Tierra a la Luna. En ese
punto no Pero estaría... tú has dicho que alrededor de ese punto habría una órbita de 800.000 kilómetros. Sí, alrededor de ese punto... Pero si está a 1,5 millones, eso quiere decir que fluctúa mucho la distancia con la Tierra. Pero Claro, nosotros claro. lo que vamos a tener es una órbita, digamos, a través de un punto que está en un plano perpendicular a esa línea que une los cuerpos, con lo que quiere decir que permanentemente le va a estar dando el sol, no va a tener sombras, no Claro. se van a producir sombras, es decir, no se van a producir cambios bruscos de temperatura, por lo tanto la situación va a ser muy estable, siempre podemos tener el parasol mirando hacia el sol, con los paneles solares recogiendo Eso es muy energía, importante, porque que si es no, muy no va a funcionar importante, el telescopio. y entonces el telescopio va a operar de manera óptima todos los días del año. Luego, además, Y noches. todos los días, sí, en este 24 caso ni días horas ni al día, noches, vamos. 24 horas del día. No va Y a a- haber ni día ni noche. Bueno, sí, Claro. va a haber día perpetuo. Allí va a haber siempre sol, obviamente. No va a Claro, haber noche. y además las antenas que nos van a mandar la información están en esa parte en la que da el sol, es decir, que están enfocando hacia la Tierra, ¿no? Con lo cual la situación es ideal. Ya con ese parasol se estabiliza sí. la temperatura, se consigue dar sombra al telescopio y se permite que opere en él, ¿no? Es una labor de ingeniería importantísima. Pues nada, esperemos que toda esta, en fin, empresa tenga éxito y realmente el telescopio, ¿a partir de cuándo va a estar esto operativo? ¿Se Esto sabe? se calcula, bueno, se pensaba que se iba a lanzar cuando se ideó en el 2011, creo, pero fíjate, lleva un retraso tremendo porque el reto es impresionante. Hay que decir también que no es el primer telescopio que está ahí. Ahí la Agencia Espacial Europea puso el Herschel, que también es un telescopio de infrarrojo, algo más pequeño, de 3,5 metros de diámetro, y que operó del 2009 al 2013, pero que veía el infrarrojo lejano, es decir, veía esas ondas todavía más largas que las que va a ver ahora el James Webb, ¿no? O JWST, que así se verá también. Con esto simplemente estamos abriendo boca. Hay cosas muy interesantes a la hora de testear todo lo que es la tecnología que se está usando. Por ejemplo, llama mucho la atención que muchos de los instrumentos están colocados en una cámara que, aparte de hacer un test de temperaturas, de comportamiento, porque los espejos lógicamente se pulen para que cojan una curvatura determinada, pero se pulen a temperatura ambiente. Luego hay que colocarlos en una cámara que esté a la temperatura de operación, que es mucho más baja, y hacer medidas y volver a pulir para que cuando esté en el espacio y cambie su forma debido a la baja temperatura, pues adquiera la forma que se quiere. Y luego, por ejemplo, tienen otra cámara que es una cámara... O sea, eso estás hablando de pulir los espejos, claro. Sí, de los espejos. Y luego hay otra cámara, por ejemplo, que simplemente está dedicada a forzar toda la instrumentación en las condiciones del momento del despegue del lanzador. El despegue del lanzador utiliza unos cohetes tan potentes que todo vibra a una determinada frecuencia, pero además hace un ruido tremendo, por lo tanto... Que es también vibración. Que también es vibración. Por lo tanto, se ha diseñado una cámara expresamente para emular el ruido que se produce. El ruido que se produce es del orden de 115 decibelios. Eso es una barbaridad. O sea, está casi en el límite del dolor humano, ¿no? Del oído humano. Entonces, tienen que diseñar una cámara especial que genere ese ruido para poner ahí esos instrumentos, o digamos, un doble de esos instrumentos. No se utilizan los originales, sino que se hacen, digamos, dos versiones para las pruebas, porque claro, si no se pueden dañar los originales, y entonces simplemente para ver qué influencia tiene el sonido y ver que lo soporta. No vaya a ser que el lanzador, en el momento de Vamos, que hay que reproducir despegar, en la Tierra las condiciones que va a tener el telescopio en el espacio, para estar seguros de que lo que se produce en la Tierra, es decir, lo que estamos fabricando, va a funcionar en el espacio. Claro. Todo, y además las condiciones también del lanzamiento, todo lo que va a sufrir todo el incluido. telescopio, vibraciones, ruido, etcétera, para ver que lo soporta y que no se deforma el espejo, en fin, todo este tipo de cosas, claro. Sí, impresionante. Bueno, es increíble. La verdad es que efectivamente es una empresa tremenda, un montón de factores que hay que tener en cuenta. Y a veces uno se maravilla de que se tenga éxito con estas cosas, ¿no? Como lo de la sonda, Refile, que se posa en el cometa. Bueno, hay tantísimos factores que tener en cuenta que es increíble que se consigan estos éxitos. Pues esperemos que este telescopio tenga mucho éxito y que cuando lo lancen y empiecen a mandar sus primeras imágenes a la Tierra, pues nosotros desde aquí en este programa lo contemos, ¿no? También. Claro, por supuesto. A ver si no se retrasa demasiado. Esperemos que no se retrase mucho más. No, parece que las cosas ya van por su camino.
camino. Bueno, pues nada, ya volveremos a hablar sobre el tema en el futuro porque da para mucho. Pasamos a la tercera noticia de la que Pues pasamos a la última noticia de hoy, que tiene de nuevo que ver con la biología molecular en este caso. Ya volvemos a las moléculas más que a las células. Y como decía, me gustan siempre los descubrimientos que, pues si no lo invalidan, no invalidan un dogma de la ciencia, sí que lo matizan o al menos ponen una excepción, ¿no? Dan una excepción a algo que se cree que es inmutable y que esto es así y que ya no hay discusión posible. Bueno, pues la ciencia una y otra vez nos demuestra que siempre hay excepciones a lo que se cree que era establecido y que no se podía cambiar o que era inmutable ya. Y en este caso uno de los conceptos que es cierto, ha sido probado, en fin, miles de veces, es que las proteínas se sintetizan en unos orgánulos celulares, se llaman los ribosomas, y estos ribosomas siguen las instrucciones que están en el ARN mensajero, que es una cinta, un ácido nucleico, como si fuera una cinta que tiene, vamos a poner 4 letras o 4 colores, y de acuerdo al orden de esos colores o de esas letras, los aminoácidos van siendo ensamblados en una proteína naciente que se va produciendo. Es decir, los ribosomas son como factorías, como robots realmente, que tienen un input. El input es el ARN mensajero que lo captan como si fuera una gran cinta. Esa cinta es captada por el ribosoma y es movida, o el ribosoma se mueve por esa cinta, y a medida que se va moviendo, va leyendo las letras de 3 en 3, que es el código genético. O sea que, digamos que el ARN mensajero lo que hace es copiar la información que está en el ADN, donde dice, bueno, esta es la fórmula de la proteína, yo copio la fórmula y se la transmito ahí a los ribosomas para que ellos sean los que la fabriquen. Así es, exacto. Efectivamente así funciona. Entonces, los ribosomas son esas máquinas moleculares. A ver, son máquinas en el sentido de que son muy complicadas. Están formadas por 2 subunidades, que se llaman, en el caso de los eucariotas, las 60S y las 40S, que depende del peso molecular, o sea, de lo grande que son. Bueno, la 40S está formada por un ácido nucleico, un ácido ribonucleico, de hecho, es un ARN ribosómico, que no lleva información para nada más que para ser una parte estructural del ribosoma, que tiene 1900 letras y luego tiene 33 proteínas. Esta subunidad 40S. Y luego la otra subunidad, que se llama la 60S, tiene 3 ácidos ribonucleicos de varios nucleótidos y luego además 46 proteínas. Es decir, estamos hablando de una máquina molecular de síntesis de proteínas formada por más de 70 proteínas distintas y por 4 ácidos nucleicos diferentes, todos en una estructura macromolecular, digámoslo así, que está encargada de la síntesis de las proteínas, obviamente una función absolutamente fundamental para la célula, porque la célula necesita estar sintetizando proteínas todo el tiempo. O sea, esos son los engranajes y las levas de la máquina, ¿no? Claro. Entonces, exactamente. Todas estas proteínas son esos engranajes, esas levas, y la máquina lo que hace es moverse por la cinta del ARN mensajero, una cinta de miles de letras puede tener, y conforme va moviéndose de 3 en 3, va ensamblando aminoácidos. Entonces, claro, esto es como cualquier máquina. En una factoría, pues a veces lo que sucede es que se puede encallar. Es decir, el ARN mensajero a lo mejor se enrolla, se hace un nudo esa cinta y no pasa por el agujero que tiene que pasar, ¿no? Y entonces la factoría queda inutilizada, no puede sintetizar ni la proteína que estaba sintetizando en ese momento, ni ninguna más, porque se va a quedar ahí encallado. Y entonces, ¿qué hacemos con ese ribosoma? Bueno, pues como pasaría en cualquier factoría, hay un equipo de control de calidad. Un equipo reparador que la célula tiene, que le llaman el equipo RQC, de las siglas en inglés de Ribosome Quality Control, o sea, control de calidad de los ribosomas. Y estas es otro complejo que está formado por 4 proteínas que están ensambladas y que detectan el ribosoma, de alguna manera detectan al ribosoma que se ha encallado, que no funciona. ¿Y qué hace este complejo? Ya se ha investigado sobre él. Una de las cosas que hace es marcar a la proteína naciente, pero que se ha quedado a medio formar porque se ha encallado, el ribosoma se ha quedado quieto y no sigue pasando por la cinta. Lo que ha producido ese ribosoma es una proteína incompleta. Hasta ese momento, bueno, si imaginamos esto como una factoría de coches con robots, ¿verdad? Pues resulta que se encalla una de las cosas y el coche se queda incompleto, no se le ha puesto el volante o no se puede poner las ruedas, pues ese coche una de dos, o lo mandamos a destruir, lo destruimos y lo reciclamos para que las piezas sirvan para otro coche,
o bien arreglamos el robot para que continúe, una de dos, ¿no? Sí. Bueno, en el caso de los ribosomas, lo que hacen es destruir el coche. O sea, cogen la proteína que se ha formado, que es incompleta, la marcan, le añaden una serie de sustancias, que no vamos a entrar en detalle, pero lo que hacen es que esas sustancias que le han añadido marcan a la proteína incompleta para que sea degradada, sea transformada de nuevo en aminoácidos sueltos, y esos aminoácidos sueltos puedan ser utilizados por otros ribosomas para producir otras proteínas. Claro, esto hay que tener en cuenta que estamos hablando de miles de ribosomas en la célula, funcionando a la vez. O sea, miles de fábricas. Miles de fábricas, produciendo cada una proteína diferente, dependiendo del ARN mensajero que hayan captado, ¿no? Claro, depende de la información que les llega, así hacen el coche adecuado, ¿no? Claro, claro. Entonces, este equipo, el RQC, el Ribosome Quality Control, el control de calidad, tiene otras proteínas, tiene 4, pero tiene 2. Bueno, esas 2, una sí que se sabía ya que funcionaban para marcar a las proteínas incompletas y que fueran degradadas. Pasan a la factoría de reciclaje. También la célula tiene una factoría de reciclaje bastante compleja, el proteasoma, que se llama, que está formado por 20 y tantas proteínas también, que sirve para degradar las proteínas incompletas, que es bastante común que suceda esto, porque la síntesis de proteínas, creo que hasta el 30% de las proteínas no llegan a ser producidas correctamente y deben ser recicladas. Caramba. Con lo cual es bastante común, no es una cosa que suceda poco. Ahora, que se encalle el ribosoma sí que es más infrecuente aparentemente. Y en el complejo de control de calidad había 2 proteínas que se llaman RQC1 y RQC2, o sea, igual que el complejo de RQC, pues 1 y 2, que no se sabían muy bien qué estaban haciendo. Y no se sabían si estas proteínas podían detectar a los ribosomas estropeados, porque claro, los ribosomas hay miles, como digo, los que funcionan, el equipo de control de calidad los deja tranquilos y tienen que detectar a los que se han estropeado. ¿Cómo lo detectan? Tiene que haber una manera en que este complejo es capaz de unirse a esos ribosomas estropeados y hacer algo con ellos, ¿no? Entonces, para ver qué hacían estas proteínas, se utilizan una tecnología que ya era conocida, pero que la mejoran. Estos investigadores son un grupo de investigadores de varias universidades americanas que también publican esto en la revista Science y que se llama la microscopía crioelectrónica, que como su nombre indica es microscopía electrónica y el prefijo crío quiere decir muy frío. Una cosa crío está realmente congelada y en este caso está a la temperatura del nitrógeno líquido, que hemos mencionado antes, menos 195,8 prácticamente grados centígrados. Entonces utilizan esta técnica porque las células o las moléculas se pueden ver a través de esta técnica. Las moléculas tan grandes como los ribosomas o los complejos se pueden ver perfectamente y no es necesario manipular la muestra de ninguna manera, ni teñirla ni nada, con lo cual lo podemos ver en forma nativa, es decir, verlo como están funcionando. Entonces yo lo que hago es congelo las células, bueno, pues si las congelo, algunos ribosomas estarán funcionando, otros no. Y ahí en ese momento hago como si hago una foto de la célula. Es como si hiciera una foto estática de... Exacto. Entonces, en esa foto voy viendo pues, qué está pasando en distintos ribosomas. Y de esta manera capturan a la proteína, la RQC2, la capturan, digamos, en la foto en las manos en la masa. O sea, trabajando. Trabajando, exacto. Y entonces, ¿qué es lo que ven? Pues lo que ven es que antes de que la proteína incompleta sea mandada para ser reciclada, la RQC2, esta proteína, es capaz de añadir, o sea, de alguna manera actuar sobre el ribosoma y añadir a esta proteína, que no está completa, aminoácidos de manera independiente a lo que está en el ARN mensajero. De hecho, añade solamente aminoácidos alanina o treonina. Son 2 aminoácidos de los 20 que hay. Son bastante sencillos estos aminoácidos. Y por alguna razón, esta proteína es capaz de captar a estos aminoácidos, bueno, unidos a las moléculas correspondientes en el citoplasma, están nadando por allí, y los incorpora al azar. Me refiero, no es alanina, treonina, sino puede ser alanina, treonina, o sea, así, ¿no? O sea, que está usurpando, digamos, el papel del ribosoma. Sí, exactamente, lo está usurpando el papel del ARN mensajero en el ribosoma. Y, bueno, esta proteína, pues ahora mismo contiene esos aminoácidos que no están en las instrucciones. Y la pregunta es, ¿y por qué pasa esto? Exacto. Claro, teniendo en cuenta que es un complejo de control de calidad, lo que está haciendo este complejo es mirar que esto funciona. Es decir, igual antes de destruir el ribosoma, porque si el ribosoma se ha estropeado,
no es el ARN mensajero que se ha hecho un nudo, sino que se ha estropeado el ribosoma por alguna razón, pues esta proteína no va a poder añadir esos aminoácidos. Entonces no va a funcionar. Y si no funciona el ribosoma, entonces debe ser degradado el propio ribosoma, no ya la proteína solo, sino el propio ribosoma estropeado debe ser reciclado y enviado a reciclar. Entonces, una posibilidad es esta, y la otra posibilidad es que también marque a la proteína incompleta, de alguna manera, esa cola de aminoácidos alanina o treonina que se ha añadido a la proteína. Esa cola indica que es una proteína defectuosa, y esa proteína defectuosa debe ser reciclada, degradada y reciclada. O sea, es como ponerle una cruz, esto claro, no vale y hay que reciclarlo o degradarlo, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues este proceso, primero, no se sabía la función de este complejo de control de calidad, no se sabía qué hacían todas esas proteínas, ahora se sabe. Además, se descubre que no solamente se pueden añadir aminoácidos a las proteínas dependiendo de la información del ARN mensajero, sino que en el caso de que el ribosoma no funcione, se añaden de esta manera, que no tienen nada que ver con la información genética, digámoslo así. Y, claro, además, como guinda del pastel, cada vez que se descubre un proceso nuevo o cómo funciona algo, pues obviamente si el proceso no funciona, seguramente vamos a tener alguna patología asociada a que este proceso de reciclaje no funciona bien. O sea que otra puerta abierta al conocimiento, ¿no? Claro, claro. Y entonces, bueno, pues ya se especula con que este tipo de procesos pueden tener que ver con enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica. En fin, habrá que investigar sobre las implicaciones de este proceso y, como siempre, si es algo que no funciona, es posible que pueda ser reparado, es posible que algún fármaco pueda ayudar a que funcione mejor y, en este caso, si está implicado en una patología, pues será bastante útil para paliarla o curarla, ¿no? Y bueno, pues de nuevo un conocimiento científico que tiene que ver con la vida molecular más básica de las células, como es en este caso la síntesis de proteína. Luego estamos hablando de un conocimiento de biología molecular básico, que no está en los libros de texto. Si de alguna manera uno abre un libro de texto de biología molecular o de bioquímica y no se va a encontrar con esto, obviamente es un descubrimiento nuevo, invalida ese dogma o lo matiza, como digo yo, y además nos abre la puerta a estas investigaciones en biomedicina que tienen su interés para la salud de todos. Muy interesante. Así que ahí queda esta noticia, publicada, como digo, también en la revista Science, muy recientemente. La verdad es que es impresionante, siempre lo decimos, pero cualquiera que sean los campos de investigación siempre abre un montón de puertas y la verdad se cierran pocas, ¿no? Siempre son cada vez más las puertas abiertas. Pero bueno, efectivamente se abre un montón de puertas en el sentido de que yo creo que es todavía lo que no conocemos de la biología, ¿no? Es decir, la célula, la cantidad de sistemas que tiene, la compleja maquinaria que tiene para funcionar, los factores que influyen, realmente yo creo que todavía no lo conocemos todo y que, bueno, pues descubrimientos como este, que para mí, bueno, yo siempre los califico un poco de espectaculares, ¿no? En el sentido de que invalidan o dicen, bueno, pues yo que pensaba que esto es así, pues ahora resulta que no siempre es así y que pasa esto y que, en fin. Y esto como siempre, además también abre posibilidades a tecnologías nuevas, ¿no? Porque puedo a lo mejor utilizar esta para sintetizar proteínas sin ARN, modificando el mecanismo, ahora lo modifico y genero una maquinaria molecular en el laboratorio que me va a ser capaz de producir proteínas a voluntad, como yo quiera. En fin, no sabemos la tecnología dónde puede llevar. Y yo creo que hasta cierto punto estamos todavía en mantillas de muchas tecnologías que dentro de 100 o 200 años pues estarán allí, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, pues aquí hemos llegado al final de este primer programa del 2015 y que esperemos que durante todo el 2015 se convierta en eso, en un programa semanal como lo estamos haciendo, ¿no? Sí, esperemos que haya esos 52 programas que queremos producir y emitir en el 2015 y que estén llenos de buenas noticias de ciencia y de sorprendentes noticias de ciencia. Muy bien, pues hasta la semana que viene entonces. Pues sí, hasta la semana que viene, a disfrutar de los Reyes. Esperemos que los Reyes traigan muchos regalos a los que se hayan portado bien y también a los que se hayan portado un poquito menos bien, porque la perfección no existe. Así bueno, que los Reyes Magos que los Reyes Magos pasan por España y por algunos sitios, pero otros ni siquiera los conocen, ¿no? Es cierto. Está San Nicolás, Santa Claus, pero no los Reyes Magos.
Sí, aquí en España tenemos las dos cosas. Sí. Tenemos a Santa Claus y luego, un poquito más tarde, también tenemos a los Reyes Magos. No renunciamos, no nos privamos de nada. No renunciamos a nada e invitamos a que otros se acoplen a lo de los Reyes Magos, que no es mala idea para terminar las fiestas. Bueno, pues hasta la semana que viene. Muy bien, hasta la semana que viene. Un saludo. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca, un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web cienciaes.com les ofrecemos información adicional y la más amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.